Saludamos al doctor Ismael Quintana, abogado experto en temas constitucionales. Doctor Quintana, gracias por acompañarnos. Y en medio de todo lo que está pasando, la Corte Constitucional parece que bien, gracias, tomándose su tiempo, analizando a ver qué pasa. Como que muchos incluso sospechan, le están dando tiempo al CPCCS antes de descabezarlo para que nombre contralor. Uno de los temas que se dicen. Buenos días. Bueno, buenos días, Verónica, Milton, un abrazo para ustedes, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Parecería que sí, a partir de este comunicado que la Corte saca, me parece que fue el jueves o viernes de la semana que pasó, Viernes tarde, ajá. donde, bueno, básicamente la Corte da un mensaje de no nos apresuren, estamos deliberando y en el momento en que nosotros creamos conveniente nos vamos a pronunciar. Es decir, básicamente eso es lo que nos está diciendo. El problema es que el tiempo no se detiene y al día de hoy básicamente ya tenemos. Yo le diría, ya no es que la Corte le ha dado el tiempo, es que ya está nombrado el próximo Contralor. El sábado se ha dado ya el examen de oposición. Al día de ayer, antes de que empiece el debate, ya la comisión calificadora o de selección rapidito sesiona para conocer el informe sobre los resultados de esa evaluación escrita. Y ayer de noche ya circulaba el nombre del supuesto mejor puntuado. Sobre la base de eso, seguimos esperando la decisión de la Corte. Entonces, parecería ser que sí, que salvo la posición del juez Enrique Herrería, el resto de la Corte esté esperando a ver qué pasa probablemente en la segunda vuelta. Y mientras eso ocurre, el Consejo de Participación Ciudadana nos va a dejar nombrando, eso ya para mí es un hecho. Sea quien sea, nos va a dejar poniendo este contralor, fruto de un proceso de, entre comillas, concurso de méritos y oposición, digamos, bastante opaco, ¿no? Cuestionado desde las formas en que ha actuado la Comisión Ciudadana de Selección, estas subidas y bajadas abruptas de puntaje a uno u otro ciudadano. Fíjense ustedes que el día sábado menos de la mitad de los postulantes fue a rendir el examen. Me parece que eso es un acto incluso ya de rechazo a un concurso que se ha venido desarrollando de manera poco transparente. Avanzan a la par con el concurso del Consejo Electoral, avanzan a la par con los procesos para nombrar defensor público y defensor del pueblo, mientras, insisto, parecería ser que para la Corte Constitucional este no es un tema que le quite el sueño, lo que me llama la atención porque, digamos, está en juego no solamente probablemente esta intención política del Consejo de Participación de revisar el nombramiento de la fiscal general del Estado, sino el propio nombramiento de la Corte Constitucional. En todo caso, yo espero que esta semana, ojalá entre hoy y hasta el día viernes, tengamos ya finalmente una resolución por parte de la Corte Constitucional. Le hemos conversado con ustedes, con usted Milton, que sea ojalá la de la destitución al menos de esta mayoría del Consejo de Participación. Ahora, la Corte Constitucional con este comunicado del viernes dijo más o menos, a mí no me juegan los tiempos políticos ni los plazos que no los tenemos, déjenme trabajar en paz. Puede argumentar la Corte eso, no tiene plazo para hacerlo, eh, pero da la impresión de que hay un trabajo más bien político que jurídico. Desde lo jurídico puede decir eso, y Ajá, lo sí. conversábamos. Es Ujú. decir, no hay un plazo establecido en la ley, no hay un plazo establecido en el reglamento, eso es cierto, lo que le da a la Corte la posibilidad de manejar sus propios tiempos. El problema es que aquí hay un claro plan político para desmantelar las designaciones hechas en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Eso pudiese llegar en su momento a afectar la permanencia de la propia Corte Constitucional y parece que sobre eso no se inmuta, ¿no? Yo creo que ya no hay mucho que deliberar. Es decir, está bien, yo creo que la Corte debe tomar una decisión en el Pleno y esa es una situación que se tendrá que debatir. Me imagino yo que hay diversas posiciones, habrán unos que se decanten por la destitución, habrán otros con una posición mucho menos rigurosa, tal vez de hacer un llamado de atención, pero ya ha pasado, ya son 8 días de la audiencia. Son más de 15 días desde que se abrió la fase de verificación del cumplimiento del dictamen. La Corte tiene los elementos suficientes, es decir, insisto, aquí solamente hay que responder una pregunta. Si haber llamado a las audiencias públicas implica entrar en el campo del incumplimiento del dictamen para revisar el nombramiento de la fiscal. Y dos, si es que la pretensión de conformar esta veeduría sobre la base de una sentencia dictada por un juez incompetente en razón del territorio
también implicó el incumplimiento del dictamen. No hay mucha ciencia que contestar. Yo creo que para tener eh, algo más de certezas sobre lo que va a pasar en materia institucional en el país, la Corte tiene la obligación de dar una respuesta. Si yo fuese miembro de la Corte, votaría por la destitución. Pero si la Corte estima que no ha habido incumplimiento del dictamen, ya dígale de una buena vez al país entonces que una mayoría que responde al correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana puede iniciar lo que el dictamen de la Corte prohíbe desde 2019, que es la posibilidad de, en vía administrativa, revisar los nombramientos y las decisiones realizadas por el Consejo Transitorio. Y mucho más potente, dígale a la gente y dígale al Estado y dígale a los ciudadanos que las sentencias, los dictámenes, los fallos constitucionales son papel mojado, es decir, que no importa lo que yo diga en una sentencia o en un dictamen, porque finalmente puede venir una mayoría y pasarse por encima las decisiones de la Corte Constitucional, porque eso es finalmente lo que estaría ocurriendo si es que la Corte no toma la decisión de destituir a Vera y su mayoría. Son las 8:53. Estamos conversando con Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Doctor Quintana, buenos días. Respecto a este tema, ¿usted entonces después de la audiencia cree que hay argumentos suficientes para que la Corte destituya al presidente del Consejo de Participación Ciudadana? A ver, totalmente. Creo que quedó demostrado que con 5 votos, ya yo incluyo el voto incluso de la consejera Bonifaz, que le veo muy tranquila, ¿no? Pero ella votó por la convocatoria a las audiencias públicas para la revisión del nombramiento de la fiscal por este supuesto plagio de la tesis y todo, ¿no? Entonces, primero eso está aprobado. Hubo 5 votos de 7 que llamaron no a una, sino a 2 o 3 audiencias públicas. Hay resoluciones en ese sentido, acogiendo supuestas denuncias ciudadanas para revisar este tema de la tesis de la fiscal. Dos, está aprobado que el Consejo de Participación Ciudadana no apeló en el caso de la sentencia del juez de Montecristi, es el tema de la veeduría para la revisión del nombramiento de la Corte. Está aprobado que el Consejo no apeló o que si lo hizo fuera de plazo. Es una versión dada en audiencia por parte del propio juez Quimis. Está aprobado que lo que hizo después, cuando la Corte inicia la fase de verificación de cumplimiento del dictamen, es allanarse al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, argumentando una supuesta defensa conjunta, lo cual implica el desconocimiento abierto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a cuándo interviene y cuándo no, patrocinando casos la Procuraduría General del Estado y desconociendo que la figura de la adhesión a la apelación no existe en el procedimiento constitucional. Queda claro que incluso habiéndose abierto la fase de verificación del cumplimiento del dictamen, Allen Berbera llamó una rueda de prensa, convocó institucionalmente, abrió el portal web de la institución para la conformación de la veeduría. Queda claro que esa veeduría estaba hasta la semana anterior en camino administrativo de conformación y queda claro y probado que Vera solo da marcha atrás en la conformación de esta veeduría porque está caminando por el filo de la cornisa. Entonces, creo que con esos elementos la Corte puede darle una respuesta al país y creo que tiene los elementos para sancionar como dispone el artículo 436, número 9 de la Constitución con la destitución del Ahora, cargo de Vera. ¿cuánto le atenúa a Vera el haber anunciado que se detiene la conformación de la veeduría? ¿Le atenúa o lo incrimina? A mí me parece que termina de confirmar la voluntad de incumplir el dictamen. Es decir, yo creo que en esto ya no hay boyas, ni salvavidas, ni ninguna de esos elementos que le permitan a Vera salvarse de la destitución. Creo que termina confirmando una responsabilidad desde el plano constitucional, el hecho de haber dado marcha atrás sobre la veeduría, invocando además las normas del Código Orgánico Administrativo. Estas normas que regulan precisamente, entre otros, el procedimiento administrativo de revisión de los actos propios. Entonces, hay una suerte de contradicción en los argumentos de Vera, ¿no? Nos dice primero que no iban a revisar los nombramientos, que esa no, nunca fue la intención, pero cuando suspende la conformación de la veeduría, lo hace invocando las normas que regulan el procedimiento administrativo de revisión, ¿no? Entonces disponen ahí que les notifiquen a los postulantes a la veeduría y toda la cuestión. Entonces me parece que más bien termina de rematarle, ¿no? Yo, digamos, no me meto en eso, no sé quién asesora al presidente todavía del Consejo de Participación Ciudadana, pero creo que esa fue una muy mala jugada, ¿no? Es decir, lanzar la piedra y esconder la mano, que es lo que ha Ahora, hecho Allen Berber en este tiempo. ahora, doctor, en el concurso de Contralor,
no es lo que muchos se esperaban que pase. Esperaban que entre la doctora Vivanco y el doctor Falconi Puig esté el nuevo Contralor. Sale mejor puntuado y como potencialmente nuevo funcionario Javier Torres Maldonado. ¿Quién es él? La verdad es que yo le hago la misma pregunta. Si ustedes que son los periodistas no saben No. quién es este señor, yo menos, desconozco. Por ahí alguien me comentó que había sido en su momento funcionario de la Contraloría algún tiempo. Entiendo ahora, creo que está en la función judicial, pero no se sabe quién es esta persona. Pero finalmente sería el virtual Contralor. Ajá. Le digo virtual porque el reglamento del concurso permite todavía la impugnación de las Nación. calificaciones, lo que el reglamento llama la petición de recalificación. Y como ya sabemos, este Consejo de Participación Ciudadana y otros también, esto ha sido, digamos, pan de todos los días en los supuestos concursos, en las recalificaciones suelen ocurrir actos de magia, ¿no? Entonces, gente que tiene buenas calificaciones como este señor, cuyo perfil no se conoce, no se sabe quién es, no se sabe qué ha hecho, de repente empiezan a bajar, ¿no? Y por ahí personas como Vivanco, muy cercana al correísmo, empiezan a subir como la espuma. Me parece que Vivanco está en tercer lugar. Espera, sí. Entonces, cuidado el día de mañana, a través de alguna resolución de recalificación, ya no es este señor Torres Maldonado, sino tal vez Vivanco o cualquier otro, que pasan a tener el puntaje perfecto para efectos de ser designados Contralor. Entonces, al día de hoy, tenemos Contralor, sí, pero le diría que mientras no se resuelvan las recalificaciones, que de seguro las van a presentar todos, incluyendo probablemente el propio Contralor virtual, veremos qué termina sucediendo. Entonces, por esa razón, era la exigencia de que la Corte tome una decisión oportuna respecto al tema de la mayoría o del Consejo de Participación Ciudadana en general. Y por eso hablábamos con usted, Milton, el otro día y decíamos, bueno, si la Corte se va a tomar su tiempo en esto, al menos aplique el artículo 3, número 7 del reglamento de sustanciación de procesos y como medida cautelar hasta que se resuelva el tema de si van o no a continuar en el Consejo los consejeros, suspenda los concursos que está llevando adelante este Consejo, porque no puede ser posible que un Consejo que está tan cuestionado por este tipo de actitudes, de decisiones, siga llevando adelante procesos que igual están siendo cuestionados. El proceso del Contralor está absolutamente deslegitimado, no solo desde lo jurídico, sino también desde el tema de la transparencia, de la rectitud con la que debe obrar no solo la comisión seleccionadora, sino también el propio pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo sí creo que hay que estar atentos a esta última etapa de las recalificaciones porque ahí es donde pueden haber actos de magia, como les decía. Bien, semana clave para ver qué pasa, pero lo mismo decíamos la anterior semana. Así que vamos a ver Sí. qué pasa. Cuando ellos Todas quieran que las pase. semanas son claves en Ecuador. Exactamente. Gracias, doctor. Un abrazo, amigos. Buenos Un días. abrazo. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre la situación de la Corte Constitucional respecto al CPCCS y ahora el concurso de Contralor con casi Contralor.